Aquí nos ponen un ejemplo de una mujer de 20 años de edad con tratamiento farmacológico antituberculoso desde hace 3 meses. Recientemente refiere disminución de la agudeza visual y pérdida de la discriminación entre el color rojo y verde. ¿Qué fármaco debe suspenderse? Los fármacos antituberculosos son fármacos que son muy importantes de darlos debido, me refiero de darlos conjuntamente, porque de esta forma se evita la resistencia, ¿no? O sea, el hecho de utilizar 4 fármacos nos da la oportunidad de evitar la resistencia de esta bacteria, ya que tiene esta capacidad. Y el hecho de utilizarlo 6 meses nos da la oportunidad de eliminar todas las poblaciones bacterianas que puedan encontrarse alojadas en el pulmón. De los fármacos que utilizamos pues en el esquema inicial de un bacilo tuberculoso que se sospecha no es resistente a ningún fármaco conocido de tuberculosis, es la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Los 3 primeros, o sea, isoniazida, piracinamida y rifampicina, ¿no?, son fármacos bactericidas. En cambio, el etambutol es un fármaco bacteriostático. La isoniazida, la rifampicina y la piracinamida son fármacos que actúan principalmente intracelular, es decir, que van a matar los bacilos tuberculosos dentro de las células pulmonares, que se encuentran en el interior de las células pulmonares. Es más, la isoniazida y la rifampicina actúan tanto intra como extracelular, en cambio la piracinamida solamente lo hace intracelular. El problema, bueno, para concretar la pregunta, nos están señalando sobre efectos secundarios, ¿no? Debemos recordar, bueno, en orden de importancia, podemos comentar que la isoniazida es un fármaco eminentemente hepatotóxico. Produce lesión hepatocelular, puede aumentar las transaminasas de forma importante y hay que tener mucho cuidado con ello, además de elevar las enzimas hepáticas, que para suerte nuestra no es tan importante ni tan frecuente. Las eleva, pero no en un rango superior a 5 veces su valor normal, porque de lo contrario tendríamos que suspenderlo. Lo que sí se puede ver muchas veces es las neuropatías periféricas, sobre todo en pacientes que están desnutridos, en pacientes alcohólicos, ya que la isoniazida interactúa con la piridoxina, que es la vitamina B6, por lo cual muchas veces hay que dar profilaxis con esta vitamina para evitar esta complicación frecuente que es la neuropatía periférica. El otro fármaco que produce también problemas es la rifampicina, y la rifampicina también actúa trayendo molestias a nivel hepática, produciendo colestasis intrahepática. El paciente presenta ictericia, eleva la fosfatasa alcalina y también puede elevar las transaminasas, aunque no necesariamente en los rangos tan altos como la isoniazida. Recuerden que produce coloración naranja en la orina y en las secreciones, y puede producir también una patología gástrica. El tercer fármaco que estábamos comentando es la piracinamida, que es un fármaco muy hepatotóxico, también puede elevar las enzimas hepáticas en forma muy importante, pero un efecto casi frecuente que sí tiene la piracinamida, gracias a Dios los efectos hepatotóxicos no son muy frecuentes, aunque aumentan cuando se usan concomitantemente. El efecto más frecuente, digamos, o que casi siempre vemos en la piracinamida es la elevación del ácido úrico. Característicamente esta elevación del ácido úrico pues es muy importante y lo podemos utilizar incluso para corroborar que el paciente esté tomando la medicación como le estamos indicando, aunque sabemos que los fármacos se están dando bajo supervisión directa, pero igual se los puede dar, y hay que tener mucho cuidado en todo caso en pacientes que tienen antecedente de gota. Puede producir también pancreatitis, por cierto, y es un fármaco que no debemos darle en las mujeres gestantes, ¿no?, en las embarazadas. Y el etambutol, que es un fármaco que hay que tenerlo como consideración, dos cosas muy importantes, que es bacteriostático y que hay que tenerlo en cuenta porque hay que regular su concentración cuando el riñón está fallando, ¿no? En cambio la isoniazida, la rifampicina y piracinamida no se regulan con
alteración de la función renal, y eso sí se tiene que hacer con el etambutol. Y el etambutol puede producir patología importante, sobre todo a nivel óptico y a nivel visual, es decir, podemos tener alteraciones visuales como justamente nos están describiendo en esta paciente, porque puede producir una neuritis óptica, lo cual pues hace que vayamos a disminuir la dosis o que podamos cambiar en todo caso el fármaco, ¿no? La estreptomicina, como saben, es un aminoglucósido. Los efectos son ototóxico y nefrotóxico. Y la cicloserina pues es un fármaco ya no de primera línea antituberculosa, como sí lo es la estreptomicina en todo caso, ¿no? La estreptomicina, etambutol, piracinamida, rifampicina y isoniazida, que no está acá, son fármacos de primera línea. En cambio, la cicloserina junto con otros fármacos más son de segunda línea, y el efecto importante que tenemos que recordar de la cicloserina son los efectos sobre la esfera cognitiva, que puede producir cuadros de depresión y hasta de intentos de suicidio, ¿no? O sea que aquí el cuadro clínico que estábamos teniendo con esta paciente es básicamente por el etambutol. Los efectos antiplaquetarios del ácido acetilsalicílico persisten por... Recuerden que el ácido acetilsalicílico es un antiagregante plaquetario y va a actuar sobre la plaqueta. La plaqueta tiene varios receptores en donde pueden actuar varios fármacos. Justamente el ácido acetilsalicílico actúa sobre la ciclooxigenasa para inhibir la formación al final del ácido del tromboxano, como ustedes saben, y al no haber tromboxano entonces ya no va a haber agregación plaquetaria. La unión del ácido acetilsalicílico con el receptor de la plaqueta, es decir, con la ciclooxigenasa, es de forma irreversible, de tal manera que durará mientras dure la vida de la plaqueta, y una vida de plaquetaria en promedio puede verse entre más o menos 8, 9 o 10 días, ¿no? De tal forma que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos aspirina en un paciente que por ejemplo va a ser operado, puesto que no lo podríamos operar sino hasta pasado los 7, 8 o 9 días, ¿no? Inclusive, ¿no? Salvo que tengamos que pasarle plaquetas si es que tenemos la necesidad urgente de operarlo, ¿no? Hay otros receptores plaquetarios, como por ejemplo pues receptores para el ADP, ¿no? Que también son importantes, los receptores de 2B3A, que habrá que tener en cuenta también en la plaqueta. Entonces, la plaqueta, una vez que está interactuando con el ácido acetilsalicílico, pues ya se quedará hasta que se destruya completamente. ¿Cuál de los siguientes antimicrobianos no actúa inhibiendo la síntesis proteica? Habíamos comentado hace un momento que la síntesis proteica en la célula bacteriana está indicada básicamente por los aminoglucósidos, que actúa sobre la fracción 30S, las tetraciclinas, que también actúa sobre la 30S, pero este es bacteriostático, el aminoglucósido bactericida. Los macrólidos y la clindamicina actúan también sobre los ribosomas, pero la fracción 50S, y también son bacteriostáticos. El cloranfenicol también actúa sobre la síntesis proteica, recuerden, pero lo que no actúa sobre la síntesis proteica es la polimixina. La polimixina actúa sobre la membrana citoplasmática de la bacteria. Recuerden, la bacteria tiene membrana citoplasmática y pared. Entonces, solamente para recordar, sobre la pared bacteriana actúan los beta-lactámicos. ¿Quiénes son los beta-lactámicos? Las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenens, ¿no? Cuando decimos carbapenens nos estamos refiriendo al imipenem, al meropenem, por cierto. ¿Qué más actúa sobre la pared bacteriana? Actúan la vancomicina también, por ejemplo, ¿no? La vancomicina actúa sobre la pared bacteriana.
¿Qué actúa sobre la membrana citoplasmática? Las polimixinas. ¿Qué actúa sobre la síntesis proteica? Los aminoglucósidos, tetraciclinas, macrólidos, clindamicinas. ¿Qué actúa sobre la inhibición del metabolismo o de la regeneración del DNA? Pues actúa las quinolonas sobre la DNA girasa, exactamente sobre la DNA girasa, y la rifampicina, que actúa sobre la RNA polimerasa, ¿no? Por ejemplo. Entonces acá la respuesta correcta sería pues polimixina. Recuerden, actúa sobre la membrana citoplasmática. El efecto inotropo positivo de la digoxina a nivel del miocardio se debe. La digoxina, como saben, es un fármaco que actúa principalmente produciendo un inotropismo positivo a nivel cardíaco, pero también actúa a nivel de, digamos, de los vasos sanguíneos periféricamente, aumentando la resistencia. Claro, eso es en una persona normal. Sin embargo, en un paciente con insuficiencia cardíaca, al darle digoxina, va a producir, es cierto, pues un inotropismo positivo, va a aumentar la contractibilidad al nivel de miocardio, pero también va a tener un efecto negativo sobre el sistema simpático. Va a disminuir, digamos, la transmisión eléctrica a nivel del miocardio, y como va a inhibir el simpático, también va a inhibir entonces la vasoconstricción periférica que habitualmente hay. Por lo tanto, entonces no vamos a encontrar esa resistencia periférica que habitualmente la presentábamos. Entonces, la digoxina aumenta y mejora la función cardíaca en un paciente con insuficiencia cardíaca por el efecto inotropo positivo. Pero ¿cómo actúa? Actúa bloqueando la bomba de sodio y potasio, ¿no? Cuando bloquea la bomba de sodio y potasio a nivel de la membrana celular del cardiomiocito, recuerden que la bomba de sodio y potasio lo que hacía era sacaba 3 átomos de sodio y metía 2 átomos de potasio al interior de la célula. Pero si esta bomba se bloquea por la digoxina, el sodio ya no puede salir del interior de la célula, y como no puede salir, entonces el calcio comienza a ingresar, y al comenzar a ingresar se comienza a haber una transferencia del sodio desde el interior hacia el exterior a cambio del calcio que va ingresando. De esta forma el calcio intracelular va a favorecer la contracción muscular, y de esta manera pues hay un inotropismo positivo, ¿no? Entonces preguntan aquí, el efecto inotropo positivo de la digoxina a nivel de miocardio se debe a que inhibe la enzima sodio-potasio ATPase. Recuerden que la digoxina es un fármaco que hay que estar vigilándolo constantemente, porque puede traer efectos secundarios tóxicos, y hablamos entonces de intoxicación por digoxina, la cual ocurre habitualmente en valores por encima de 2 nanogramos por mililitro en sangre. Una sintomatología muy precoz de que eso está ocurriendo, de que hay intoxicación por digoxina, son síntomas gastrointestinales, como por ejemplo pues la hiporexia, las náuseas y los vómitos, ¿no? De ello, la hiporexia es un síntoma muy precoz. Recuerden que la intoxicación por digoxina es mucho más fácil de evidenciarse, o mejor dicho, de producirse, cuando estamos ante un paciente con hipopotasemia, por lo cual hay que corregir el potasio, o cuando nos encontramos con un paciente que tiene una disminución de la función renal, o cuando nos encontramos ante un paciente anciano, ¿no? Dice acá, relaciona las siguientes cefalosporinas con su generación. A ver, veamos. Cefuroxime, acetilcefuroxime o cefuroxime, es lo mismo. Bueno, acetilcefuroxime endovenoso, en general pues cefuroxime es de segunda generación. Recuerdan que otras de segunda generación habían, a ver, el cefotetán, muy bien. ¿Y qué otra más? Ajá, el cefaclor, muy bien. Entonces, veamos acá. Cefuroxime, segunda generación. A con 2, la C o la E. Muy bien. Cefepime, ya habíamos comentado, cefepime es cuarta generación. B
cuarta generación, 4, B4, ¿te parece un bingo? B4, a ver, B4, ¿no? Entonces la C se perfila. Ya le dije que la C o la D, pues al ojo y por estadística, si no saben C o D, vamos yendo con la C, ven que sí funciona. C, ceftazidime, acá está mal escrito, es ceftazidime, que es una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Al igual que la ceftriaxona, por ejemplo, al igual que la cefotaxime, al igual que la cefoperazona. Bueno, yo no los confundo más, pero la ceftazidime es una cefalosporina de tercera generación, pero principalmente se utiliza cuando sospechamos de pseudomonas, ¿no? Entonces C con 3, tercera generación, efectivamente C con 3, y el cefadroxilo, que es una cefalosporina de primera generación, o sea, sería D con 1. Ya la respuesta sería la C. Muy bien. En esta pregunta dice: el manejo de una intoxicación por fenotiazídicos, el antídoto es, bueno, esto lo hemos visto ya, a ver, bueno, acá está sencillo, ¿no? ¿Qué es un fenotiazídico? Bueno, y se han equivocado. Este es un fármaco antipsicótico, ¿no es cierto? Esto ya también lo hemos comentado. Y voy a insistir porque les pueden poner diferentes nombres, ¿no? Cuando decimos un fármaco antipsicótico, se refiere a los fármacos llamados neurolépticos. Y como hemos dicho, estos fármacos neurolépticos en general tienen efectos, pues, extrapiramidales, ¿no? Uno de estos fármacos neurolépticos, los fenotiazídicos, tienen esos efectos, y el antídoto importante que no debemos olvidar, pues, es el biperideno, que es un fármaco que se utiliza habitualmente en el tratamiento del Parkinson, pero en este caso también es importante que se utilice como el antídoto, ¿no? Recuerden entonces, el biperideno es un fármaco colinérgico, ¿no? Para que antagonice los efectos negativos de los fármacos fenotiazídicos. El antídoto correcto para la intoxicación a carbamatos es la pralidoxima. No, en realidad la pralidoxima es el antídoto, pues, para los órganos fosforados. El carbamato no es un órgano fosforado, ¿no? También actúa sobre la acetilcolinesterasa, pero el antídoto del carbamato en realidad es la la atropina, ¿no? El etanol es el etilenglicol, pues sería al revés, ¿no? Cuando uno se intoxica por etilenglicol o por metanol, el antídoto es el etanol, ¿no? O sea, el etanol sería el antídoto del etilenglicol, no al revés. El etanol también, repito, es el antídoto del metanol, o sea que sería falso también acá. Paracetamol es la N-acetilcisteína. Esto sería, pues, correcto, ¿no es cierto? O sea, la N-acetilcisteína es el antídoto del paracetamol. Benzodiazepinas, ¿cuál sería? El naloxone, falso. El naloxone es el antídoto, ya les dije, de los opioides, ¿no es cierto? De los opioides. El antídoto de la benzodiazepina es el flumazenil. Y el antídoto, del talio es la atropina. En realidad, no, pues que el talio, bueno, así como otras sustancias que pueden estar intoxicando, como el plomo, el cobre o el arsénico, pueden ser, bueno, en el caso particular del talio hay que utilizar la D-penicilamina propiamente, ¿no? Pues, para abreviarlo, porque eso también ha venido alguna vez en una pregunta aislada, ¿no? El talio. Bueno, esto se pregunta mucho más en la parte de pediatría. Entonces la respuesta, como ya comentamos, es la N-acetilcisteína, va a paracetamol, que lo hemos comentado también. Un niño llevado de emergencia con cuadro clínico de intoxicación por órganos fosforados, se debe administrar como antídoto. Bueno, acá ni siquiera ponen ya la clínica, sino de frente ponen que es intoxicado por órganos fosforados. Y ya, pues, aquí, como deben saber cuál es el antídoto, atropina, ¿no? Pues dice sulfato de atropina, pues es lo mismo, ¿no es cierto? Sulfato de atropina. Recuerden, cuando utilizamos atropina para
tratar de evaluar a estos pacientes hay que siempre estar monitorizando cómo se encuentran las pupilas, porque un paciente con intoxicación por órganos fosforados viene con miosis importante, con secreciones abundantes, ¿no? Con gran cantidad de sudoración y con fasciculaciones, no solamente musculares, del músculo esquelético periférico, sino también de la lengua. Entonces, conforme vamos dando la atropina, vamos viendo que este paciente comienza a tener menos miosis, que las fasciculaciones comienzan a ir disminuyendo poco a poco, que las secreciones también disminuyen, que el paciente empieza a hacer taquicardia, ¿no? El paciente empieza a hacer taquicardia, ojo, y un parámetro bastante fiable para poder saber si estamos con una dosis buena de atropinización es disminuir las fasciculaciones en la lengua, aunque también las pupilas dilatadas nos pueden ayudar. Debemos tener cuidado muchas veces de pasarnos de la dosis de atropina, por cuanto podemos producir un cuadro transitorio propiamente de psicosis por atropina, ¿no?